Ahora vamos a conectar con Miguel Urbán, europarlamentario y miembro de Anticapitalistas, que ahora mismo se encuentra en Bruselas. Buenas noches, Miguel. Buenas noches, ¿qué tal estáis? Pues no sé si nos has estado escuchando. Después de todo lo que hemos hablado, ¿te gustaría añadir algo al respecto? Sí, bueno, lo primero, evidente, saludaros y agradecer a Rojo y Negro la invitación y saludar a Isidro y Erika. Me encantaría estar ahí con vosotros. Yo estoy muy de acuerdo con lo que han dicho, solo ni a Erika, que yo creo que a Next Generation, ¿no? Lo que le ocurre en el fondo es lo mismo que le ocurre al presupuesto europeo, que tiene muchos problemas, pero sobre todo lo podríamos englobar en tres principales problemas. Son insuficientes, son inadecuados y provocan más problemas futuros de los que pretenden resolver justamente en el presente. Son insuficientes, yo creo que porque por mucha inversión histórica que se anuncie, yo creo que la Unión Europea, como el gobierno más progresista de la historia, hace años que está abonada a la necesidad de anunciar hechos históricos cada 2 semanas, ¿no? Las cantidades reales son irrisorias, yo lo decía Isidro, fundamentalmente para los desafíos que tiene Europa y para los que tiene España. Los fondos que teóricamente le van a tocar a España apenas representan el 5% del Producto Interior Bruto o de la caída del Producto Interior Bruto en el 2020. O sea, solo para que nos hagamos una idea. No digamos nada de lo que suponen estos fondos para supuestamente reconvertir el modelo productivo. De hecho, el propio Banco Central Europeo ya decía que se necesitaban muchísimos más fondos para poder reactivar, no para poder cambiar el modelo productivo, para reactivar la economía. Con lo cual, yo creo que estos fondos no van a atajar la creciente desigualdad, no van a poder luchar contra el cambio climático, ni, sobre todo, son suficientes para recuperar, en cierta medida, la economía de los efectos de esta pandemia, ¿no? Y sobre todo hay que compararlos también con las ayudas que están dando algunos Estados miembros en relación al porcentaje de su PIB. Yo creo que como paradigma Alemania, que ha inyectado casi 2 billones de euros en salvar a su economía, ¿no? Yo creo que Isidro lo decía, o sea, ahora mismo el capitalismo europeo está en la UCI y es el dinero público y son los estados los que lo tienen ahora mismo en tratado intensivo, ¿no? Son inadecuados porque van en la mala dirección, ya que, sobre todo, en lugar de apostar por la inversión pública directa con criterios ecosociales, el dinero va a las grandes empresas multinacionales, lo decía Erika. Yo creo que ponía muy bien los ejemplos y además justamente el empleo que generan estas empresas multinacionales es el del peor calidad y son los menos responsables con el medio ambiente. Y justamente serán estas multinacionales las que verán reforzar su posición abusiva dentro del mercado mientras se destruye empleo fijo y tejido productivo entre pequeños y medianos actores. Con lo cual, lo que estamos viendo es un plan más o menos encubierto de rescate de la economía primada con dinero público, fundamentalmente a las grandes empresas. Y yo creo que de esto sabemos bastante bien, y si no, saquemos lecciones de la crisis del 2008. Y un problema de futuro, porque los fondos que de hoy se pagan mañana con deudas o con reformas estructurales condicionadas, y que esas reformas y esas deudas, que las sufriremos, son las mayorías sociales. Yo creo que le han puesto Next Generation como nombre a estos fondos porque realmente lo van a pagar las próximas generaciones. Yo creo que no nos podemos olvidar de que la mitad de los fondos no son transmisión directa, la mitad de los fondos tampoco son simplemente fondos, son fondos, deuda vinculada al mecanismo del MEDE, al memorándum de entendimiento, a la intervención de la economía, a los hombres de negro que ya vimos en la crisis de la deuda del 2010, ¿no? Incluso la condicionalidad blanda de las transmisiones directas está relacionada con el semestre europeo, que eso se traduce en España en reforma del mercado de trabajo, simplificación de los mecanismos de contratación, mochila austríaca, pensiones, desarrollo del segundo pilar. Esto es los fondos europeos. Los planes y propuestas publicadas hasta el momento parece que no priorizan el fortalecimiento de los sistemas públicos de salud y educación.
el modelo público de residencias y un modelo de cuidados de cercanía, etcétera. Realmente parece un proceso que se dirige prioritariamente al desarrollo de nichos de negocio en sectores específicos y especializados de esta nueva economía, que tira más a lo digital y a lo verde. Es decir, a gusto de las grandes corporaciones. ¿Esto es cierto o solamente es producto de planteamientos de extremistas, de los antisistema y demás gentes del mal vivir? Bueno, realmente no hay mayor extremista que las políticas neoliberales de la Unión Europea. Los más extremistas justamente que ahondan en un modelo que se ha visto fracasado para asegurar no solo el buen vivir, sino prácticamente podríamos decir un modelo fracasado para asegurar la vida. Y yo creo que esta pandemia ha puesto al descubierto y al desnudo las carencias de un modelo neoliberal, las carencias de la Unión Europea, las carencias de los tratados y del modelo de crecimiento de la Unión Europea. Yo no hablaría de una economía verde, si acaso hablaría de una economía con maquillaje verde, ¿no? Yo creo que eso es... Vamos, Federica lo puede abordar bien, acaban de sacar un informe de OMAL, yo creo que muy interesante, ¿no? En donde se ve bien hacia dónde se está orientando la mayoría de estos fondos, pero podemos ver cómo, por ejemplo, Alemania lo que se ha dedicado es a rescatar sectores enteros, a rescatar... con dinero público, ya lo vimos en el 2008 bancos, ahora lo que estamos rescatando fundamentalmente es cierto tejido productivo, aerolíneas, una serie de elementos que además se rescatan con dinero público, pero que no se ponen bajo control público y bajo control social. Y yo creo que esto es un elemento fundamental, ¿no? Y ante esto, lo que hay que decir es que si los fondos son insuficientes, entonces lo que hay que hacer es buscar más fondos. Y para eso, por ejemplo, nosotros hemos puesto encima de la mesa la necesidad de una tasa COVID que lo que haga es gravar a las grandes multinacionales, a los grandes patrimonios, a los multimillonarios, ¿no? De esta crisis solo podremos salir o pagando los de siempre o que paguen los ricos, ¿no? Y nosotros lo tenemos muy claro. Hay que hacer una fiscalidad por la cual paguen los ricos. Hay que combatir la ilusión y la evasión fiscal. La ilusión y la evasión fiscal en Europa nos cuestan 1 millón de millones de euros al año. Y estos son datos de la Comisión Europea. Eso es más que los fondos sobre los que estamos debatiendo ahora mismo. Si vamos en la mala dirección con estos fondos, yo creo que hay que cambiar de rumbo y hay que cambiar de modelo, ¿no? En ese sentido, yo creo que la financiación debería ser mediante mecanismos de inversión pública directa, combinada con una colaboración público-social o cooperativa comunitaria a través de una banca pública, que yo creo que es uno de los elementos que no se ha hablado, pero que también el gobierno más progresista de la historia ha dilapidado con la fusión de Bankia y CaixaBank, la posibilidad de una banca pública, que sería un elemento central para, bajo control social y democrático, financiar directamente planes de rescate ciudadano y una reconversión del modelo productivo en clave ecosocial. Y evidentemente, para que no lo paguen las generaciones futuras, yo creo que hay un elemento fundamental, que es romper con el corsé de los tratados europeos. Hemos visto como cuando el inicio de la crisis del coronavirus se puso en suspenso el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, techo de déficit. ¿Por qué no podemos hablar directamente de acabar, de romper con la camisa de fuerza de los tratados de la Unión Europea? Porque poner en suspenso, en cuanto tengamos a la población vacunada, van a venir los recortes, va a venir otra vez el techo de déficit y vamos a volver a ver estos mismos problemas de deuda, y por eso una auditoría justamente ahora de las deudas y la suspensión de cualquier pago de deuda relacionada con la pandemia, fundamentalmente deuda adquirida con el Banco Central Europeo, sería un elemento fundamental a poner encima de la mesa. Con lo cual, si estos fondos están hechos a medida de las grandes multinacionales, lo que necesitamos es un cambio de rumbo que ponga
fondos, los fondos necesarios al servicio de un rescate ciudadano. Pues muchísimas gracias, Miguel, por estar esta noche con nosotros y por contarnos tu punto de vista. Y bueno, nos vemos en la lucha. Muchísimas gracias, es un placer y nada, esperemos que dentro de poco no nos tengamos que ver mediados por una pantalla, sino nos podamos ver, pues eso, en las calles, en las plazas y sobre todo poniendo encima de la mesa que nuestras vidas valen mucho más que sus beneficios.